generar xenofobia y odio, porque ahora somos los venezolanos, y especialmente las venezolanas y venezolanos residentes en el extranjero, los causantes de todos los males referidos a esos países, despertando y alimentando el odio, la xenofobia, los delitos de odio en la población, que hará para la historia de la canalla internacional y mundial, que cuando hubo un sismo recientemente en Venezuela, un periódico colombiano tituló: "Sismo en Venezuela genera destrozos en Trinidad y en Colombia". Si no fuera tan trágico, sería cómico. Están responsabilizando a los venezolanos hasta de la infidelidad en Colombia. Diario El Nacional o Basura El Nacional aseguran que infidelidad en Colombia aumentó por llegada de venezolanas. O sea, los castos varones colombianos en su vida le habían montado cacho a nadie, pero llegaron las diabólicas venezolanas, y aquí hay muchísimas periodistas mujeres, y los indujeron a la infidelidad. Esto ni siquiera es gracioso, esto es trágico, porque hay más de una docena de venezolanas que han sido asesinadas en Perú, en Colombia, en México, porque son tratadas como las causantes de los pecados capitales en los países a donde se dirigen. Es una campaña para maltratar, para agredir a las mujeres. Nosotros exigimos que los organismos multilaterales de protección a las mujeres y a la infancia tomen cartas en el asunto, porque a diario aparece este tipo de información en los periódicos de Perú, en los periódicos de Colombia, en los periódicos de Chile, en los periódicos de Ecuador. ¿Por qué? Para que así, cuando algún peruano o ecuatoriano o colombiano se encuentre o se tope con un venezolano, entonces lo responsabilice. No son los malos gobiernos, no son las ausencias de políticas sociales, son los venezolanos, como son los africanos para Europa, como son los habitantes del Medio Oriente. Los malos de la película en la década del 70 eran los rusos, ahora son los árabes. Y en el cartel de Lima, los malos de la película son los venezolanos. Una encuesta que se le hizo a venezolanos, esto es un periódico de derecha, peruano. Discriminación. El 88.6% de los venezolanos sentían que eran discriminados por su nacionalidad, por ser venezolanos, pura y simplemente. Discriminan a habitantes de un país que tiene una historia y una tradición de recibir a cientos de miles de peruanos, a cientos de miles de ecuatorianos. Da asco que los centros de poder de Perú, de Ecuador, de Colombia, se hayan dedicado a sembrar en su población delitos de odio contra habitantes de un país que no ha hecho sino atenderlos y cuidarlos. Son 5.600.000 colombianos que aquí han recibido vivienda, alimentos, medicamentos, atención médica, educación gratuita, universal y de calidad. Electricidad subsidiada, gas subsidiado, no los metemos en ningún campamento. Gasolina subsidiada, no los metemos en ningún campamento para tomar la foto. Tenemos el video de cómo se hizo la famosa foto esa del puente Simón Bolívar, aun cuando ya la vicepresidenta mostró que el 70% de quienes cruzan ese puente son colombianos. Y es tal la barbaridad que basta con que se responda una pregunta que nunca la van a responder, es: si hay una crisis humanitaria en Venezuela, ¿por qué los 5.600.000 colombianos decidieron quedarse a vivir en esta crisis humanitaria? ¿Masoquistas? No creo. Si fueran masoquistas se hubieran quedado en Colombia a merced del narcotráfico, del paramilitarismo, de los asesinatos, de la corbata, no esta, la otra, la cruel, la inhumana. El segundo, por ser mujer. Si eres venezolana y eres mujer, entonces tienen derecho a golpearte, a asesinarte, a violarte,
a someterte a trabajos esclavos. Esto no es Ciudad Caracas, ni el Correo del Orinoco, esto es Caracol. Es tan bárbaro lo que está ocurriendo en materia de maltrato a venezolanos y venezolanas en los países del Cartel de Lima, que hasta los periódicos y los medios de comunicación, que fueron quienes exaltaron con su falso positivo el odio a los venezolanos, no les ha quedado más remedio que reseñarlo. Pago solo con comida entre las denuncias de explotación laboral que afectaría a venezolanos en Cali. El País de España se enteró. El monstruo de la xenofobia merodea las puertas de entrada de los venezolanos en Brasil. La República de Perú. El abuso es la paga diaria para muchos venezolanos en Lima. La República, Perú. Venezolanos denuncian explotación laboral en campos de Casma. Un futbolista venezolano que juega en Perú fue expulsado del juego. Hinchas mandaron a vender arepas a este jugador tras ser expulsado. Esto fue lo que sembró el Cartel de Lima, el gobierno de Colombia, el gobierno de Perú, el gobierno de Brasil, para que con la xenofobia y el odio, además, lograran o intentaran afectar la autoestima que tenemos los venezolanos y las venezolanas. Tenemos las mujeres más bellas del continente, dicho por todos, entonces dicen que son prostitutas y que son las responsables de las infidelidades en Colombia. Vaya usted a hacerme el favor. Tenemos un país solidario, generoso, y lo que reciben nuestros connacionales es maltrato, es xenofobia, es delito de odio. Buscan también insultar a Venezuela y también buscan hacerse de trabajo esclavo. Son miles las denuncias relacionadas con personas sometidas a trabajo que ni siquiera los esclavos, que les dan trabajo solo por la comida y un catre donde dormir. Ojalá alguna vez esas personas, por llamarlos de alguna manera, que gobiernan Colombia, o Perú, o Europa, siguieran el ejemplo de Venezuela. La semana pasada lo mostramos, de los 66 millones de consultas de Barrodentro en un año, 11.220.000. Pero doy unos números adicionales para que aprendan a tratar a las personas. Señores, gobierno colombiano, peruano, ecuatoriano, brasileño, se le entregan medicamentos por consulta, también a los colombianos, por supuesto, a un concepto de 1,5 medicinas a cada paciente. Hemos entregado de forma gratuita a pacientes colombianos 16.835.538 unidades de medicamento. El promedio de precio de un medicamento en Colombia está en los $10, entre 7 y 12 dólares. Es decir, que solamente en el año 2017 entregamos medicamentos a hermanos y hermanas colombianas por concepto de 168.355.000. En Táchira, el mes pasado solamente le entregamos las dosis de insulina a pacientes diabéticos colombianos, 122 ciudadanos que lo habían solicitado por la vía del 0800 Salud. Números. Estamos mostrando números, no mentiras, no fakes, no fotos trucadas, no campañas de xenofobia y campañas de odio. ¿Y ustedes saben por qué están tan apurados y tan desesperados el gobierno colombiano especialmente? Miren esto. Este es el mapa de dos poblaciones fronterizas con Venezuela. Maicao, que limita con el estado Zulia, y Cúcuta, que limita con el estado Táchira. En Colombia, en Maicao, de toda la actividad económica, el 30% es actividad comercial. De ese 30%, el 80% es mercancía venezolana, contrabando pues. Y el 70% es contrabando, es robo de la gasolina, de los medicamentos, de la comida y del papel moneda también. Cúcuta igual, 70% es robo de la gasolina, de la comida, de los medicamentos, y 30% es actividad comercial
Y de ese 30% que es actividad comercial, el 75% es mercancía venezolana. Por eso están desesperados, porque faltan días para que se acabe la robadera. Faltan días para que busquen otra actividad comercial. Las ciudades fronterizas de Colombia, en su frontera con Venezuela. Faltan días para que el norte de Santander redistribuya su actividad económica hacia una actividad económica productiva, ajena a los hechos delictuales protagonizados por las malditas mafias colombianas. Faltan días. Se acabó la robadera de gasolina. Traíamos testimonios de venezolanos que fueron repatriados por el presidente Nicolás Maduro, desde Perú recientemente, desde Brasil. Testimonios que fueron, por supuesto, acallados. Esos son seres humanos que no existen para los periódicos de Colombia, para los periódicos de Perú o para los periódicos de Brasil. Traíamos testimonios de mujeres venezolanas que fueron engañadas para ir a trabajar como secretarias a Perú y que formaban parte, trataron de ser incorporadas a una espantosa red de prostitución. Traemos todos esos testimonios. Pero vamos a mostrar una sola cosa. Esto es lo que está pasando hoy, a las 10 de la mañana, en nuestra embajada, la embajada de Venezuela, en la ciudad de Lima, capital de Perú. Venezolanos desesperados pidiendo ser repatriados. Tenemos los videos, lo vamos a ir mostrando por Venezolana de Televisión, ojalá otras cadenas televisivas nacionales e internacionales nos muestren de lo que siguió ocurriendo. Ya la cola, a esta hora, da varias vueltas a la cuadra donde se encuentra situada nuestra sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Perú. Se derrumba el castillo de naipes de la fake news de la supuesta crisis humanitaria. Castillo de naipes levantado por el país que protagoniza la peor crisis humanitaria en los actuales momentos en el mundo, ni Siria, ni ningún país de África que vivió tan malos momentos en la década del 70, ni Haití, que ha sido azotado por el terremoto del capitalismo y también por catástrofes naturales, puede ser comparado con los desplazamientos internos en Colombia, ni con la cantidad de refugiados, la cantidad de personas que salieron huyendo del asesinato, de la violencia, del hambre, del narcotráfico, del paramilitarismo. No puede ni remotamente compararse. Se derrumba ese castillo de naipes porque los venezolanos que fueron repatriados de Perú y de Brasil recibieron amenazas de muerte. ¿Sabían ustedes eso? Por las redes sociales. Una señora repatriada de Perú, por supuesto no vamos a decir el nombre, pero tenemos las pruebas y ya estamos buscando a los violentos que le mandaron mensajes diciendo: vamos a matar a tu hijo y vamos a matar a tu hija. A pesar de eso, dijeron que había sido un montaje. Las colas hoy en la Embajada de Venezuela en Perú desdicen esa barbaridad. Tengan un atisbo de decencia, gobiernos de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil. Ustedes van a ir con su castillo de naipes a la OEA, vayan las veces que les dé la gana. Nosotros vamos a mostrar la verdad. Esta es la verdad. La verdad es que no hay un país en el mundo que atienda tanto a personas que provengan del extranjero como Venezuela. No existe. No existe. En cambio, ustedes alientan los delitos de odio y la xenofobia contra venezolanos y venezolanas. ¿Se acuerdan del ex vicepresidente de Colombia? Esos apartamentos no son para venecos. Entre el 20 y el 25% de todas las viviendas de la Gran Misión Vivienda de Venezuela son para hermanas y hermanos colombianos que viven en Venezuela. Con mucho gusto contestaremos las preguntas. Tenemos por The Washington Post, Rachel Krieger.
Buenas tardes. Un tema que muchos medios internacionales estamos cubriendo y que ustedes mencionaban con el tema de la gasolina son las nuevas medidas económicas. Quería preguntarles qué balance manejan ustedes sobre la situación desde que se anunciaron las nuevas medidas en cuanto al número de personas detenidas, procesadas y de negocios sancionados, qué tipo de negocios y bueno, más allá de eso, desde entonces muchos negocios han dicho que han tenido que cerrar o reducir personal y el valor de muchos productos y del dólar en el mercado negro se ha casi duplicado. Mi pregunta es también cómo se va a impulsar el nuevo plan económico con esos obstáculos y cómo se va a hacer para que el nuevo salario no pierda valor. Y bueno, por supuesto, si se puede aclarar si el nuevo salario incluye el Cesta Ticket y cuándo saldrá en Gaceta, cuánto del salario de Cesta Ticket, al igual que el tema de la gasolina, cuándo comenzará y cuánto se cobrará. Gracias. Mire, Rachel, fíjese, nosotros hemos dado más, un promedio, lo estábamos sacando la cuenta el día pasado, más de una y media en promedio, por supuesto. Conferencia de prensa, declaración de prensa, comunicado, Facebook Live que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, casi con interdiarios para hablar del tema económico. Convocamos esta conferencia de prensa para conversar de la falsedad que está montando el cartel de Lima respecto a un supuesto montaje de crisis humanitaria, justamente por países que son los que más refugiados y asilados han enviado a la República Bolivariana de Venezuela. Me permito solicitarle que no me haga preguntas sobre la economía porque no le vamos a contestar. La vamos a convocar a las siguientes ruedas de prensa y usted podrá preguntar lo que quiera acerca del tema económico. Sobre el Cesta Ticket, que solamente brevemente ya fue publicado en Gaceta, el nuevo salario mínimo junto con el Cesta Ticket que corresponde al 10% de un salario mínimo. Y me voy a permitir darle un consejo que usted no me está pidiendo. Mi maestro de psiquiatría decía que los psiquiatras no damos consejos. Cuando usted se refiera a hechos, trate de manejarlo con números, porque las palabras mucho, poco, casi nada o casi todo no existen desde el punto de vista real. Nosotros mostramos números, ¿ves? Nosotros dijimos que 140.599 tweets utilizaban la mención crisis humanitaria para referirse a Venezuela. De manera que si usted me pregunta la fuente, yo se la muestro. Yo digo, aquí está, mire, aquí están todos los 140.599 tweets. Si usted me dice mucho, ¿cuánto es mucho? 2, 10, 4.000, 5 millones, no se sabe. Es decir, no hay manera de responder esa pregunta. Siguiente pregunta, Diana Vázquez de Venevisión. Buenas tardes, ministro. Quería saber qué opinión le merece, sobre todo hablando de cifras, como usted lo acaba de mencionar. La Unión Europea, en voz de su representante Federica Mogherini, decía que hay que ejercer algún tipo de presión ante la situación diplomática de Venezuela con relación a lo que ha considerado una crisis política y humanitaria. El viernes pasado se reunió el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, con el presidente de Colombia, Iván Duque, en Colombia, y acordaron que se iban a destinar 35 millones de euros para atender lo que se ha considerado como la crisis humanitaria. También se ha hablado de jerarquizar por grupos, en este caso por números de personas, de venezolanos que están emigrando del país, destinarlos especie de quizás algunos números y grupos para ciertos países de acuerdo a la capacidad, según lo que ellos han dicho. Y también Amnistía Internacional pedía que estos países de Latinoamérica no tuviesen restricciones con los venezolanos con relación a las entradas de estos países con visas y visados para poder ingresar también en estas naciones. Y también saber si qué información maneja con relación a una ONG colombiana, Terre de Homes, que dice que están usando a niños venezolanos para alquilarlos, para que mendiguen en las calles, para pedir dinero en los semáforos y como trabajadores domésticos. Mire, a la Mogherini le voy a soltar la vicepresidenta Elsie. Gracias. Me voy a deleitar con su respuesta. Ya le dijimos, ¿no? La peor crisis humanitaria que vive hoy el mundo es una crisis causada por la OTAN, causada por países de la Unión Europea en África y en el Medio Oriente. Lo vimos, ahí están las cifras. Por eso he pedido que alguien tenga la cortesía de recordárselo a la alta comisionada
de la Unión Europea, Federica Mogherini. Ella ha estado últimamente refiriéndose a la fake news sobre Venezuela. Y allí hay que hacer un llamado, sobre todo por la alta responsabilidad que ella tiene en la Unión Europea, que debe tener rigor científico, numérico, para referirse, en este caso nosotros lo exigimos para referirse a Venezuela. Que no tenga de fuente los fake news, sino que tenga como fuente datos serios, concisos, y sobre todo, yo le pediría que responda primero a esta espantosa cifra, y sobre todo la que publicó hoy las Naciones Unidas, donde ha aumentado el número de refugiados que murieron este año camino a Europa. Yo le pido, le exijo a la alta representante que responda sobre esta terrible crisis humanitaria en el Mediterráneo. ¿Producto de qué? De las políticas belicistas de la OTAN y de países de la Unión Europea. Sobre el tema España-Colombia, ojalá que el nuevo gobierno de España no sea una nueva víctima de lo que hemos denunciado acá, de cómo Colombia se convierte en un vividor internacional de las ayudas internacionales que da la comunidad. Unos chulos, ojalá no sea una víctima, pues, de estos chulos. Es lo único que yo le deseo al nuevo gobierno de España. Sobre lo que se está haciendo en la región, debemos recordar que deben cumplirse y respetarse la normativa migratoria para nuestra región. Por ejemplo, en algo que se había avanzado mucho en UNASUR, la ciudadanía suramericana, la libre movilidad, todo eso se ha violentado, y la denuncia espantosa que tú estás haciendo, ciertamente no me extrañaría, porque sé de la existencia de organizaciones no gubernamentales que vienen a llevarse a los médicos venezolanos con falsas promesas, y bueno, ya los tenemos a las puertas. Una vez que se sintieron frustrados en las falsas promesas que le hicieron estos gobiernos del Cartel de Lima, los vemos a las puertas de nuestras misiones diplomáticas pidiendo retornar voluntariamente a Venezuela. Y yo no diría voluntariamente, pidiendo a gritos y desesperadamente retornar a nuestra patria. Y aquí los esperamos de brazos abiertos, porque a diferencia de Colombia, que nunca ha desarrollado un programa de retorno voluntario porque no les interesa atender a sus migrantes, porque principalmente son de los estratos sociales más vulnerables, no les interesa atender a los pobres, jamás han diseñado un programa de retorno voluntario, como si lo hizo el presidente con el programa Vuelta a la Patria. Vuelta a la Patria, de brazos abiertos, vamos a recibir a nuestros hermanos y nuestras hermanas que voluntariamente habían salido de nuestra patria, pero que hoy los estamos recibiendo. ¿Para qué? Para integrarlos, para incluirlos en el sistema de protección social del carnet de la patria, para integrarlos al trabajo. Yo informé. Ya nosotros hemos recibido en la vicepresidencia ejecutiva oferta de empresarios privados diciendo tengo tantos números de puestos para ofrecer a estos hermanos que han regresado al país. Así que esa es la diferencia del abordaje. Cómo lo aborda el mundo capitalista, la derecha colombiana, que no atiende a sus migrantes, que no atiende a sus pobres, y cómo lo aborda la revolución bolivariana de integración, de atención y de garantía de los derechos humanos. Para cerrar, Luis Tavera de Sur. Buenas tardes. En principio, nos gustaría saber el estatus del informe que la vicepresidenta hace días había informado que se está redactando con los recientes repatriados de Perú y Brasil, quienes querían plasmar sus denuncias de xenofobia. Nos gustaría saber el estatus y cuándo se podrá conocer. Y también conocer la opinión del Ejecutivo venezolano ante la utilización política inusitada por parte de sectores internacionales con respecto a la migración venezolana. Gracias. Sí. Iba a decir algo y ya te paso la palabra. Ese informe ya lo estamos consolidando y lo presentaremos ante los espacios internacionales que corresponden, sobre todo de protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Sobre los espacios internacionales, fíjate, yo traía acá, solamente en lo que va de año, declaraciones de presidentes del Cartel de Lima, del mundo imperial, declaraciones de cancilleres de este mismo mundo capitalista, declaraciones de altas autoridades, solamente en lo que va de año refiriéndose a crisis humanitaria en Venezuela, 287 declaraciones. Aquí están, contadas una a una. Hay una cartelización para editorializar este tema sobre Venezuela acompañado de las compañías de la comunicación, acompañado de las transnacionales de la comunicación. Así que, bueno, esta es la verdad. Nosotros hablamos con cifras,
porque atrás de los números hablan los dioses. Así es. Fíjense que es tan bárbaro esta acción de estos presidentes del cartel de Lima y estos gobiernos, que hoy el presidente de Argentina eliminó el Ministerio de Salud, eliminó el Ministerio de Educación, eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, eliminó el Ministerio de Cultura. Claro, él no sabe lo que es eso, por eso lo elimina. Eliminó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, eliminó el Ministerio de Energía. Y vi un meme muy gracioso porque parece ser que este señor Macri, ahogado y contra las cuerdas como se encuentra, dijo, nos estaban llevando a ser como Venezuela. Y vi un meme donde está Mafalda diciendo, esa era nuestra última esperanza. Porque aquí cuidamos a nuestra gente. Aquí ni remotamente se nos va a ocurrir eliminar el Ministerio de Salud, que proporciona 66 millones de consultas gratuitas a todo el pueblo de Venezuela, a los 5.600.000 colombianos, a los 600.000 peruanos y a los 500.000 ecuatorianos. O el Ministerio de Educación, o el Ministerio de Ambiente, o el Ministerio de Cultura, muy por el contrario. Es uno de nuestros ministerios más activos, con nuestro hermano Ernesto Villegas a la cabeza. Tú preguntabas mucho sobre el informe de los testimonios. Son brutales. Son conmovedores. Yo quisiera abusar un poco de su tiempo y mostrarle en un minuto algunos de los testimonios de la gente que fue repatriada de Perú y de Brasil. Adelante. Trabajando 20 horas diarias, era súper difícil. ¿20 horas diarias? 20 horas. ¿Embarazada? Embarazada. Entonces empezamos a tener problemas con el dueño del restaurante por tal motivo. Y el señor lo que nos decía era que él nos había llevado hasta allá y él nos había pagado todo. Porque me dejé guiar por lo que se decía en los medios de comunicación, las redes sociales, que uno llegaba a Brasil y se vivía el sueño americano, el sueño brasilero en este caso, que todo iba a ser mejor. Y cuando llegué a Brasil me encontré con otra realidad. Me encontré con un gobierno que repudia al venezolano. Una experiencia inolvidable. No, puertas, todo, no hay empleo. En fin. ¿Y usted qué hacía en Venezuela antes de eso? Mecánico. ¿Y dónde vivió? En la calle. ¿Y aquí en Venezuela dónde vivía? Ah, mi casa. De alguna manera se está promoviendo eso a través de las redes sociales, porque te pintan algo que no es. Ni los mismos peruanos están bien, porque hay muchos peruanos que yo conocí con familias completas que viven alquilados, no tienen su casa. Y conocí más de 190 venezolanos, de los cuales 2 nada más considero yo que están bien, porque los demás andan, no tienen un trabajo formal, andan apretados para pagar el alquiler, porque no es fácil pagar alquiler, tener niños en colegio. Claro que nos están utilizando para hacer quedar mal al país y para aprovecharse de esa situación. Yo les digo a los venezolanos que nos quedemos aquí en Venezuela y que luchemos por Venezuela, porque tenemos un gran país. ¿Está mejor Perú que Venezuela? Eso pregunta me la hacía yo porque yo decía, bueno, aquí hay de todo, pero tengo yo posibilidad de adquirir todo eso que está ahí. No, con 10 o 15 soles que ganara yo diariamente vendiendo mis queques y mis chocolates, yo no tenía ni siquiera para pagar el alquiler. La voz del pueblo es la voz de la sabiduría. Muchísimas gracias a todas y a todos.